Saludos, heroico y noble pueblo de Venezuela y a todos los pueblos del mundo. El día de hoy vamos a tener un programa, yo diría, súper extraordinario, vinculado a una de las áreas de mayor importancia estratégica desde el punto de vista económico y geopolítico que tiene nuestro país, que es el sector de los hidrocarburos. Y uno de los elementos fundamentales para que cualquier sector en la vida pública y privada de un país, de cualquier parte del mundo, tenga factibilidad y viabilidad, es el carácter legal, la legitimidad que le da la aceptación de un segmento geohumano que habite en esa región y la normativa, las leyes, los reglamentos y los decretos y todo el entramado jurídico que la soporta. Y desde la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos nos hemos venido empeñando, gracias a la iniciativa de unos personajes maravillosos que vamos a presentar dentro de poco, de ir desarrollando una carrera vinculada al derecho de los hidrocarburos, que pudiéramos decir, atreviéndonos en una osadía histórica, a decir que vienen de la época de nuestro libertador Simón Bolívar, en el año de 1824, cuando lanza un primer decreto sobre la protección de las riquezas minerales allá en lo que llamaron el Alto Perú, y que luego se convirtió en Bolivia y también impactó, mejor dicho, a gran parte del Perú, y que luego en el año de 1829 lanza un decreto que se llamó, lo voy a citar acá, Decreto sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla. Eso fue el 24 de octubre de 1829. Y hay un trabajo muy interesante del doctor Emad Awasi El Nimer, de la Universidad de los Andes, que hace mención a esta relación de Bolívar con la minería y con el petróleo. Pero para hablar de esa historia de las leyes y del interés que ese decreto de Bolívar, que le dio la potestad a la República de ser el propietario único e inalienable de todos los recursos que debajo del suelo se encuentran, es decir, en el subsuelo, nos van a hablar sobre ello el doctor Álvaro Silva Calderón, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, ministro de Minas e Hidrocarburos, o de Hidrocarburos y Energía. Durante el gobierno del comandante Chávez fue también secretario general de la OPEP. Y el doctor Joaquín Parra, egresado de la Universidad de los Andes y con una vastísima experiencia en materia fiscal, en materia de impuestos y en materia petrolera. Así que, querido doctor Álvaro Silva Calderón, de Teresén para el mundo, hace 95 años que de Teresén se vino a la vida y de la vida se vino al petróleo. ¿Por qué el derecho de los hidrocarburos y qué impacto, doctor, tiene este decreto de Bolívar en nuestra legislación? Bueno, mi apreciado rector, este es un tema demasiado amplio, no solamente para el ambiente universitario, sino para Venezuela y para el mundo, el de los hidrocarburos. Al fin y al cabo, la civilización actual está descansando fundamentalmente sobre la energía proveniente de los hidrocarburos. Y aparte de la función energética, que fue por la cual los buscaron ansiosamente de los grandes consumidores del mundo
a partir de un primer pozo en Estados Unidos con alguien que llamaban el capitán Drake. No era el capitán nada, sino un buscador de petróleo. Lo buscaron por razones energéticas y cambió el rumbo de la humanidad. Aparecieron las grandes inversiones, la transportación cambió radicalmente, cambiaron las formas de vida, de iluminación, cambiaron las formas de transportación marítima, las flotas, cambiaron las formas de la guerra con el aparecimiento de los hidrocarburos como energéticos. Y efectivamente se ha vuelto el elemento fundamental en la geopolítica mundial. Aparte de esa función de la energía, que es por supuesto esencial, vital, porque al fin y al cabo todo es energía en el universo, hasta la vida misma, la vida humana, el pensamiento. Los hidrocarburos son la materia prima más importante que ha conocido la humanidad, la más versátil que ha conocido la humanidad. De ella se pueden obtener todos ahora los productos, casi todos que la humanidad consume. Y lo hemos venido haciendo insensiblemente, de manera que como entró avasalladoramente en materia de energía, se ha venido infiltrando suavemente como materia prima en toda la actividad universal. De manera que viviendas, vestidos, alimentación, medicinas, cosméticos, todo está caminando hoy sobre los hidrocarburos. Y un tercer elemento que nos aparece ahora de importancia es tener la carga de contribuyente importante a la contaminación mundial. Y un esfuerzo y una discusión actual sobre cambiar sus formas de utilización, su derroche, su desperdicio, que hasta ahora se ha hecho, por uno más racional, más armónico con el resto de las fuentes energéticas, de manera que pensamos que no vamos a dar un tránsito energético propiamente dicho, porque un tránsito es el paso de una cosa a otra, pero más o menos previsible. Se sabe cuál es la causa del tránsito y la temporalidad. Sabemos que pasamos de la niñez a la juventud, pero sabemos por qué, por el tiempo y lo que va a acontecer. Acá no sabemos ciertamente qué va a pasar. No podemos hablar propiamente de un tránsito, no sabemos, estamos transitando. Parece que hubiera más necesidad de una coordinación energética, de una reacomodación energética, de la reutilización del petróleo razonablemente, más racionalmente de como lo estamos haciendo, sin el desperdicio en que lo estamos haciendo actualmente, con otras fuentes importantes que están apareciendo, renovables, un poco menos contaminantes, para que la humanidad programe pues un poco más de durabilidad en el globo terrestre, porque al ritmo que se va, si se sigue pensando en crecimiento continuo, Producto Territorial Bruto continuamente creciente y la humanidad continuamente utilizando cosas para su comodidad o para el confort o para lo que llaman el crecimiento de la vida, será insoportable la vida en la Tierra y ya se andan pensando en otros universos. Esta es la importancia que tienen los hidrocarburos, este juego. Y Venezuela, por fortuna, por desgracia, como se quieran llamar, ha sido un país, es un país signado por los hidrocarburos. Está marcado por ellos como lo está marcado por la Sierra Nevada, por el río Orinoco, por el Mar Caribe. De manera que lo vamos a tener, lo tenemos ahora. Cambió también el rumbo de nuestra vida a partir del comienzo del siglo pasado, de un país agrícola, los que nos hizo cambiar incluso los modos sociales, los modos políticos, los modos morales de Venezuela, por el rumbo del petróleo, y lo vamos a tener formando parte de nuestro territorio mientras exista la nación venezolana. Y así lo trata nuestra Constitución, lo trata en el ambiente territorial. Cuando define el territorio, allí define los hidrocarburos.
De manera que si la soberanía la ejercemos sobre el territorio, con muchísimo más razón sobre el petróleo que forma parte de él y que tiene estas características de materia fundamental de forma energética, de manera esencial como materia prima y de ser un contaminante importante, y necesitamos preservar el ambiente consumiéndolo racionalmente. ¿Qué nos lleva esto a conclusión? Que no podemos tratar los hidrocarburos como se trata un bien común ordinario, una mercancía corriente. Necesita una regulación especial, y así la viene teniendo. La viene teniendo con constituciones, con tratados internacionales, con acuerdos plurales, para ver cómo lo trata la humanidad. En Venezuela tenemos una larga tradición jurídica que incorporó los hidrocarburos. Acaba el rector recordar los decretos de Bolívar. Antes de los decretos de Bolívar ya había una legislación colonial, y esa legislación colonial ya estaba influida por pensamientos criollos. Es decir, fueron pensadores, juristas, ya con mestizaje, que hicieron ordenanzas anteriores a las de 1783 de España para América Latina en materia de minería. Porque el primer señuelo de los conquistadores era la minera, y lo tenían para la corona. Y vino la escalada de tratarlo con una regulación especial de alto nivel. Llegan las ordenanzas de minería de Nueva España, que es la que siempre citamos. Anteriores hubo varias otras, pero esta es importante. E incluso como es el año del nacimiento de Bolívar, nos permite cierta asociación de temporalidad para recordar, que crea que los yacimientos mineros, incluidos los bitúmenes o jugos de la tierra, pertenecen a la Real Corona, pertenecen al soberano. Le dejaba el rey o el imperio español a los avanzados, los conquistadores, los capitanes, el derecho de entrar acá, saquear, colonizar, maltratar a los sitios, apropiarse de las tierras. Pero las minas, le digo, no, las minas las mantiene el soberano, dada la extraordinaria importancia que ya tenían. Y ese tratamiento viene, y la genialidad de Bolívar está en adoptar el sistema de esa propiedad. Porque, ¿qué acontece con Bolívar? Bolívar viene del pensamiento liberal, de la Revolución Francesa, del libre cambio. Y parecía que apropiarse de la mina, eso contradecía ese principio. Y viene de dominar el imperio, de vencer al imperio. Lo lógico es que el vencedor, insurrecto, Francisco, acabe con esa legislación sometedora y tenga su propia legislación. Pero dice, no, esta es buena, la revierte. Esta no la dejo, esta la dejo. E incluso Bolívar es poseedor de minas y no le importa su propia cosa. No, eso es del Estado, eso es de la nación, eso es permanentemente de todos los que van a estar sobre este territorio, y dicta ese genial decreto que nos sirve de fundamento para la propiedad minera, que es lo que es la base fundamental y extraordinaria de nuestro sistema minero y de hidrocarburos posteriormente. Doctor Álvaro, disculpe que lo interrumpa allí, pero bueno, aquí vamos a durar todo un día y todavía no va a faltar tiempo. Por eso decía, porque esto es demasiado amplio para que lo, vamos a tener que hacer para que lo conversemos en un programa de televisión. Una saga importante, pero usted introdujo dos elementos ahí bien definidos, que fue el inicio del petróleo o de los hidrocarburos como energía, y luego de la manera no tan sublime, pero sí menos descollante que la otra, pero abarcante totalmente, que fue la posibilidad de transformación en la mayoría de las cosas que usamos en nuestra vida y que cambió el curso de la humanidad. Hay otro elemento vinculado a los ingresos que los estados han recibido por esa explotación, por esa transformación, que quisiera que el doctor Joaquín Parra pues, nos hablara un poco, doctor, sobre el por qué desde el punto de vista financiero, fiscal, económico, era necesario regular, legislar sobre el tema de los hidrocarburos. Con el doctor Joaquín Parra, pues. Doctor. Bueno, como había
comentado antes el doctor Silva, nosotros tenemos una gran tradición legislativa donde se refleja los vaivenes políticos de las distintas políticas que han dado lugar precisamente a la formulación de leyes procurando el mejor aprovechamiento del recurso para la nación. Sobre todo porque se trata de un recurso que se agota en la medida que se explota. Eso obliga al Estado a tener la mayor participación posible a lo largo de su explotación. Eso ha dado lugar a la confrontación, pues, del inversionista, del explotador, con el propietario del recurso que reclama su participación. Ha sido bastante dolorosa, llamemos así, para las entrañas fiscales del país, la explotación desmedida que se hizo durante los primeros 50 años de la explotación petrolera en el país, donde el explotador se llevaba prácticamente todo el grueso de lado. Todos los beneficios de la explotación. Incluso era tal lo que se llevaba, tal la desproporción, que un ministro de la época, muy renombrado en la historia petrolera, Gumersindo Torres, llegó a decir que nosotros le estábamos pagando porque se llevaban el recurso. Y eso lo hizo en una operación matemática simple. Sacó la cuenta de lo que se exoneraba en materia de importación, porque fundamentalmente los aranceles de importación era la vía fundamental del ingreso de la nación. Sí. El petróleo, cuando se sacaba de cuenta, estaba exonerado todo lo que se exoneraba rebasaba con creces a lo que estaban pagando ellos por el impuesto superficial, por la explotación. Y de extracción. Y entonces le estamos pagando para que se lleven el petróleo. Increíble. Bueno, eso ha ocurrido. De cierta manera se ha ido disminuyendo, pero nunca hemos tenido la satisfacción plena de tener todo lo que merecemos, porque lo hemos estado lamentablemente exportando como materia prima fundamentalmente. Correcto. Y el procesamiento del petróleo, la industrialización del petróleo, eso no lo hemos aprovechado. Ni siquiera para alimentar refinación. Los esfuerzos que se hicieron aquí en la época de la gran reforma legislativa del año 43, que fue una ley negociada, y porque fue una ley negociada y de acuerdo con las grandes transnacionales, es la que ha sido la de mayor duración, su vigencia en el país, que estuvo vigente hasta la ley del 99, que el proyectista y el presidente de la Comisión de Legislación fue el doctor Álvaro Silva. Ese paso de la ley del 43 permite al Ejecutivo darle una mayor participación fiscal, porque a través de la ley del 43 se logra no solo tener los ingresos que corresponden, especialmente fijados los impuestos que se fija en la ley de hidrocarburos vigente, sino también permite que se aplique la ley de impuestos sobre la renta, la primera ley de impuestos sobre la renta que había emitido el Estado en 1942. Por primera vez se va a aplicar esa ley allí. Doctor, yo voy a hacer ahí una acotación citando nuevamente al doctor Salvador de la Plaza, porque Salvador de la Plaza hace un cuestionamiento allí sobre esas trampas que hicieron las transnacionales cuando lograron fundir lo que debían pagar por royalty y lo que debían pagar por impuestos, y al final del juego ese famoso 50-50 o 50-50 no se dio en absoluto. No.
las utilidades eran mucho mayor para las industrias y los ingresos seguían siendo los mismos para el Estado. Además, Salvador de la Plaza también hace la acotación allí de que como lo que se sacaba era materia prima, todo lo que se transformaba fuera del país no pagaba absolutamente nada para acá. Eso es cierto. Precisamente, no solamente Salvador de la Plaza hace esa crítica del 50-50. Pérez Alfonso, en el voto salvado, que en ese entonces era un diputado por el partido de oposición Acción Democrática, su voto salvado, unos razonamientos que dice que el 50-50 que estaba anunciando el gobierno no se lograba con eso, no se logró. Así es. Y eso no se logró porque fue negociado así. Precisamente, en la elaboración de la ley del 43, interviene también el asesoramiento del Departamento de Estado. De la Creole especialmente. Que era No, pero el Departamento de Estado norteamericano. De Estados Unidos, sí. El Departamento de Estado incluso Directo. le aló la oreja a la Creole, al estándar, porque no quería, estaba presionando para que no se llegara a un acuerdo, ¿no? Y ya los británicos habían aceptado el planteamiento que estaba haciendo el gobierno. ¿Qué era el planteamiento del gobierno? El planteamiento del gobierno estaba buscando mayor participación, ¿no? Sí. Ellos no se lo querían dar. Y entonces el Departamento de Estado le mandó unos abogados, un familiar del expresidente Hoover y otro abogado, Curtis, para que asesoraran eso. Eso lo cita muy bien Margarita López Maya en su estudio, su investigación sobre las relaciones de Venezuela con Estados Unidos en el periodo 1945-48. Doctor Parra, esta constitución que nos legó el pueblo de Venezuela en el año 99, quienes tuvimos la dicha de estar allí como constituyentes, en el artículo 303 le da rango constitucional a la actividad petrolera. Y el artículo 303 y 302, perdón, 303, el interés nacional, el ya tener carácter de interés nacional, que lo ratifican la ley orgánica de hidrocarburos, tanto gaseosos como de hidrocarburos en general, con sus distintas reformas, ¿verdad? Es parte de lo que están escudriñando todos estos muchachos y no tan muchachos que están acá, todos estudiosos del derecho, la mayoría son del Ministerio de Petróleo de nuestra República Bolivariana de Venezuela, de PDVSA, nuestra filial Petróleos de Venezuela, y bueno, tienen la dicha de contar con este plantel de docentes que están acá, que difícilmente usted lo va a conseguir en un instituto alguno. La experticia en materia de derecho de los hidrocarburos, de jurisdicción, del estudio jurídico sobre el petróleo y sobre lo que usted quiera saber de hidrocarburos, como lo va a conseguir en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. La doctora Celia Bejarano, que está por allá, vicerrectora, el doctor Humberto Almeida, que está allá, que es la mente brillante ahí de la planificación académica y el que nos pone las tareas para las clases, el doctor Nelson Hospedales, que iba a interactuar con nosotros porque el doctor Hospedales va a recibir la batuta de manos de estos dos berracos que están acá, que son generales en jefe en materia de derecho de hidrocarburos, el doctor Daniel, que es el jefe, el director de la escuela que conduce los estudios jurídicos, la geopolítica y los estudios sociales de esta universidad, en donde los doctores Silva y Parra pues están insertos como docentes. Yo no sé, pues si le damos chance a uno de los muchachos, muchachas, que nos haga una pregunta ahí, para ver pues con qué disparan. Y tenemos 2 minutos para responderla. Muy plausible. Muy plausible. Rector, esa ha sido nuestra metodología además en el curso, muy participativa. Sí. Ellos nos provocan e inducen y llevan adelante esto con sus preguntas, de manera que hoy son bienvenidos. Allá levantó la mano el primero, pues.
¿Cómo es tu nombre? Olaf Filiberto. Un micrófono para Olaf, por favor. Olaf, ¿qué le preguntaría ahí? No me preguntes a mí que yo no sé nada de esto, a los doctores. Muchas gracias por toda su experiencia que nos está transmitiendo. ¿Cuáles serían las mayores diferencias que podemos conseguir entre la legislación de hidrocarburos durante el siglo XX y la que comienza a surgir a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? La Ley Orgánica de Hidrocarburos en adelante. Las principales diferencias. Bueno, tal vez lo esencial es el reconocimiento de la propiedad minera como un bien permanente de la nación. Nuestra tradición jurídica es firme, muy firme, con relación a la propiedad minera. De manera que nosotros vamos a afirmar que la propiedad minera venida de la colonia y pasada por todas nuestras leyes de mina y luego con la de hidrocarburos, tenía una constitucionalidad real, ya que ningún juez, ningún funcionario se atrevía a discutir eso aunque no estuviera en la Constitución. La Constitución vigente, la República Bolivariana de Venezuela, lo consagra definitivamente y formalmente, expresamente. Esto pertenece a la República, a la nación, es un bien inalienable e imprescriptible, de manera que esto tiene que durar tanto como dura la nación venezolana y uno supone que esa es eterna, de manera que esos bienes nunca podrán pasar a manos privadas. Y esa Constitución impulsa a un cambio del modelo que hemos venido transitando, que es el modelo extractivo exportador que aquí se ha comentado, de sacar la materia prima, mandarla para que otros la aprovechen, le añadan valor, que nosotros no podemos tener participación, y se haga un esfuerzo por la participación nacional. La ley de hidrocarburos entonces desarrolla eso y es un plan de acción. No es tanto para atender relaciones interpersonales entre compañías o contratistas, sino un plan de acción de la nación venezolana, que va desde el manejo de las materias primas, refinación, hasta llegar a lo que nosotros entendemos como internalización, que para nosotros es la meta final de la nacionalización. Una refinación profunda, utilización de la mayor industrialización más allá de los hidrocarburos como lubricantes o combustibles, sino como materia prima, que es polímero. Y entonces hagamos toda la cadena integrada. La ley de hidrocarburos está diseñada para eso y emana de la idea del constituyente que está consagrada en los artículos que acaba de citar el rector. El artículo 1 resume de la ley de hidrocarburos todo lo que el doctor Silva Calderón nos ha hecho. Este es un pequeño abreboca en esta materia que tiene, ¿qué me dice ya la chuleta ahí del una pausa? ¿Tenemos que hacer una pausa? No, ya la pausa la hicimos. Una pequeña pildorita, pues, de lo que usted puede conseguir acá en este diplomado. Este es el tercer diplomado, doctor. La tercera cohorte. La tercera cohorte del diplomado de Derecho de los Hidrocarburos. Y ya estamos preparando, esa tarea la tiene el doctor Almeida, la doctora Bejarano y todo el equipo de la universidad para la maestría en Derecho de los Hidrocarburos. Para el próximo año, Dios mediante, debe estar lista y estamos preparando también el Programa Nacional de Formación para pregrado en Derecho de los Hidrocarburos. Hasta la victoria siempre. Gracias a los alumnos, a las alumnas por su comportamiento y un aplauso para ustedes. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. Esto lo reza el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en el año 1999. 15 de diciembre de 1999 terminamos la redacción
de esta Constitución, que luego nos remite a el artículo 3 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, del año 99 también, donde reza dicho artículo lo siguiente: los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentran bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto, inalienables e imprescriptibles. Seguidamente, el artículo 5 de la mencionada ley dice lo siguiente: las actividades reguladas por esta ley estarán dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, atendiendo el uso racional del recurso y a la preservación del ambiente. A tal fin, se promoverá el fortalecimiento del sector productivo nacional y la transformación en el país de las materias primas provenientes de los hidrocarburos, así como la incorporación de tecnologías avanzadas. Los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la nación propenderán a financiar la salud, la educación y la formación de fondos de estabilización macroeconómica y a la inversión productiva, de manera que se logre una apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional. Todo ello en función del bienestar del pueblo. Bueno, esto fue parte de lo que de manera magistral el doctor Álvaro Silva Calderón y el doctor Joaquín Parra nos explicaban y le explicaban a los alumnos del diplomado de Derecho de los Hidrocarburos en los segmentos anteriores. Y es parte sustantiva también de lo que el compañero presidente Nicolás Maduro ha venido haciendo en ese llamado reiterativo de construcción de un nuevo Estado y de construcción de una economía real, que parte en principio por el mandato del texto constitucional de añadirle valor a toda la cadena que conforma el circuito productivo de los hidrocarburos. Entiéndase por hidrocarburos, pues, tanto el gas como el petróleo y todas esas aguas o mieles mágicas que la Real Carta de Carlos III establecía en aquella otrora carta imperialista que luego Bolívar transformó en un decreto que le daba la potestad al Estado y a la República para ser el propietario, el dueño único de los recursos que debajo de nuestro suelo se encuentran. Este es el gran debate que se llevó a cabo en este Congreso Histórico del Bloque de la Patria, que tuvo lugar en las instalaciones de la base aérea Francisco de Miranda, allá en La Carlota, y que, tal como también lo reza nuestra Constitución, de darle vida orgánica a una sociedad democrática y participativa, para que no solo sea el gobierno el democrático, sino que sea democrática también la sociedad y se construya ese Estado social de derecho y de justicia, que es lo que el compañero presidente nos ha estado pidiendo. ¿Cómo construimos junto al pueblo ese Estado de derecho social y de justicia? Para que con la actividad económica como baluarte fundamental, esa economía real que llama el compañero Maduro, esa economía real que tuvo su expresión en la agricultura y que ha tenido su expresión en el área de los hidrocarburos también, pero que sin embargo en el área de los hidrocarburos hay todo un mundo por desarrollar todavía
tal como lo señalaba el doctor Silva Calderón, sobre la necesidad de, por ejemplo, en el caso de la petroquímica, no limitar la petroquímica exclusivamente a la elaboración de fertilizantes y explosivos necesarios pues, para algunas actividades industriales, sino también todo el desarrollo de los polímeros, todo el desarrollo de la industria gasífera, todo el desarrollo de esa cantidad de elementos que fungen como una segunda materia prima para la transformación luego en textiles, en calzado, en medicina, en cosméticos, en viviendas, en techos, en tuberías para transportar allí cualquier cantidad de cosas, de fluidos, de electricidad, de fibra óptica, etcétera. Todo lo que significa el mundo actual y las plataformas tecnológicas correspondientes para llevar a cabo esos desarrollos. De eso se trata el gran reto en esta etapa de la Revolución Bolivariana. Cómo partiendo del texto fundacional de nuestra Quinta República, partiendo del entramado jurídico que está allí por desarrollar todavía, cómo con el pueblo en estas condiciones severas de guerra que hemos estado viviendo en los últimos 10 años, de manera mucho más aguda, y que ahora presenta un panorama internacional mucho más complejo, cómo en esa circunstancia histórica que nos toca vivir, transitamos hacia la República Bolivariana autárquica, es decir, la república capaz de satisfacer todas sus necesidades sociales, políticas, económicas, ambientales, culturales, territoriales, etcétera, en los 7 grandes ámbitos, militares, incluso militares, los 7 grandes ámbitos que la Constitución nos llama a tener corresponsabilidad en su puesta en marcha de manera permanente. El día de hoy, de verdad, nos sentimos muy satisfechos, no solo por los aportes que nos hicieron estos 2 grandes maestros del derecho de los hidrocarburos y de todo el entramado jurídico vinculado al tema de la gestión de los hidrocarburos, no solo en la parte operacional y técnica, sino también en su entramado jurídico, en su entramado de negocios, en su entramado logístico, en su entramado financiero, en todas esas áreas propias y necesarias para el desarrollo nacional, tal como lo establece el artículo 5 de esta ley de hidrocarburos. Estos elementos vienen a alimentar, a complementar los grandes aportes que en el marco del Congreso del Bloque Histórico se llevaron a cabo en estos 3 días de debates y esas jornadas extraordinarias de conclusiones que pasan por la atención de las agendas concretas de acción, que parte de esas agendas concretas de acción serán plasmadas en el Plan de la Patria, que regirá la gestión de gobierno 2025-2031 del compañero presidente. Y luego la prospectiva en los próximos 30 años. Como en los próximos 30 años ya podemos decir con orgullo, tenemos una industria de los hidrocarburos poderosísima. Tenemos un sistema industrial vinculado a todo el sector de los hidrocarburos, especialmente en el área gasífera, que se presenta con una opción, interminable para desarrollar, porque está prácticamente en pañales, y en el área de la petroquímica, igualmente, para tener una poderosísima estructura industrial con todas las conexiones que cada una de ellas tendrá en las distintas áreas de la economía de nuestro país. Eso en los próximos 30 años. Y por supuesto, en el tema ambiental, que como lo señaló también el doctor Silva Calderón, en el tema ambiental, cómo procuramos ese proceso de reversión del impacto que la actividad de hidrocarburos, al igual que la actividad agrícola, tienen sobre el planeta, y cómo desde Venezuela, como en muchas cosas hemos sido pioneros, comenzamos ese proceso de rescate de nuestro ambiente y de fortalecimiento de nuestra naturaleza, de todas nuestras actividades, para tener un mundo mejor.
una vida y un mundo mejor son posibles. Y la Revolución Bolivariana es un referente importante para la humanidad, para construir ese mundo y esa vida en paz y en armonía, no solo con nosotros mismos como seres humanos, sino también con la naturaleza. Hasta la victoria siempre.